Muy buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a empezar el tema de modelos de funciones. Al final es un tema en el que vamos a continuar hablando de funciones, pero nos vamos a detener en el estudio bastante detallado y profundo de los tipos de funciones más importantes. Ya veréis que vamos a recorrer varios tipos de funciones como las polinómicas, que son las que vamos a ver hoy, las racionales, es decir, las que son cocientes de polinomios, las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas, que nos vamos a detener menos, pero vamos a ir viendo con bastante detalle algunos detalles, algunas características de cada tipo de función. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de funciones polinómicas. Como podéis suponer, las funciones polinómicas son aquellas que tienen forma de polinomio, es decir, f de x es igual a un p de x, un polinomio, del grado que sea. Vamos a distinguir dos tipos, las que son de primer grado, polinomios de primer grado. Claro, si una función es un polinomio de primer grado, estaréis de acuerdo en que será de la forma un numerito por x más otro numerito. ¿Vale? M y n son números. ¿Sí? Este es un polinomio de primer grado y seguro que recordáis que cuando tenemos una función del tipo mx más n, se trata de una recta. ¿Sí? En concreto, si la n, esta n de aquí, es 0, hablamos de una función lineal que pasa por el origen. Ahora vemos eso, que es muy fácil, mientras que si la n es distinto de 0, la función no se llama lineal, sino que se llama afín, y esta no pasaría por el origen. Pero en cualquiera de los dos casos, hablamos de rectas. Bueno, pues es importante que recordéis que la m, ese numerito que va delante de la x, es lo que se llama la pendiente. Si la pendiente es positiva, pues ya sabéis que la función, la recta, va a ser creciente en todo su dominio. ¿Cuál es el dominio de un polinomio? ¿Cuál es el dominio de una recta? Pues todos los números reales, ¿no? Porque yo en un polinomio puedo poner cualquier x. No hay ningún problema porque no vamos a provocar una división entre cero ni logaritmos de números negativos. Aquí simplemente es un polinomio. Luego f es creciente siempre, y ese siempre significa en todos los números reales. Mientras que si la pendiente es negativa, pues la función será decreciente en los números reales, que es todo su dominio, es decir, en todo el eje X hay recta. ¿Qué pasa si la m es 0? Pues pasaría que esto se anularía y me quedaría f de x igual a un número, es decir, sería una constante, y eso es lo mismo que una línea totalmente horizontal. Sería como un coche parado a lo largo del tiempo. Vale, sobre la n, ¿qué tenéis que saber? Pues que ese número es lo que se llama ordenada en el origen. Y es justo el punto de corte con el eje Y. ¿Vale? De manera que, por ejemplo, un ejemplo rápido, porque esto es muy fácil. Si nos piden estudiar esta función, menos 2x más 3, bueno, diríamos, la pendiente menos 2. Esto significa, vamos a intentar razonarlo, que por cada x que avanzo hacia la derecha, la altura disminuye en 2 unidades. ¿Vale? Eso ahora lo vemos en la gráfica. Y la n es más 3, 3 a secas. Ese es el punto de corte con el eje Y, ordenada en el origen. Bueno, pues nada, por supuesto el dominio son todos los números reales, porque no tenemos denominador ni nada. Ahora, ¿va a ser creciente o decreciente? Pues como la pendiente es negativa, la función es decreciente. Siempre. Y luego hay cosas también con bastante sentido.
¿Vamos a tener máximos y mínimos? Pues no vamos a tener cambios de crecimiento a decrecimiento. Siempre crece o siempre decrece porque es una recta. No vamos a tener tampoco concavidad ni convexidad, es decir, no va a ser ni cóncava ni convexa, no va a tener las ramas curvadas hacia arriba ni hacia abajo. Está en el caso neutro a la recta. O sea, es el caso más fácil de función. Bueno, y para representar esta recta muy rápido podéis hacer o una tabla de dos valores, con dos valores bastaría, o ya sabéis que siempre se puede interpretar también esto de la m y la n. Lo más fácil y lo más rápido es marco la n en el eje y, 1, 2 y 3. Seguro que pasa por ahí. Y ahora, desde ahí, vamos a interpretar la pendiente, que significa, por cada x que avances, tienes que bajar 2. Pues voy a hacer justo eso. Por cada x que avance, tengo que bajar 2. ¿Veis? Avanzo una a la derecha y bajo 2, porque la pendiente es 2. Esto es como si vais por una carretera y pone que la pendiente es -2. Significa que por cada metro que avanzáis o cada kilómetro que avanzáis, habéis bajado 2 kilómetros en profundidad. Bueno, pues donde hemos terminado de interpretar la pendiente, marcamos otro punto. Que por supuesto, estos dos puntos también os salen si hacéis una tabla de valores. O sea que no es necesario hacerlo de una manera o de otra. Simplemente varias maneras de entenderlo. Y esa sería la recta. -2x más 3. Bueno, segundo caso. Voy a borrar por aquí, porque estas son muy fáciles, hemos hecho muchísimas, incluso en el tema de inecuaciones, que ahora tendríamos que colorear por encima o por debajo, ¿no? En función de si es y mayor o igual que o y menor o igual que. Pero vamos al segundo caso, que es el 1.2, en el que el grado es 2. Este es el caso que más nos va a importar en este caso, ¿no? Para ahora y para cursos venideros. Bueno, cuando el grado es 2, nos vamos a encontrar un polinomio de esta manera: ax cuadrado más bx más c. Es decir, tiene la pinta de un polinomio de segundo grado. A, b y c son números, ya sabéis, y esto, seguro que os estáis ya acordando de que esto se llama parábola. ¿Sí? Bueno, cosas que tenéis que saber. Pues que esta es muy importante. Este coeficiente principal decide si la parábola es curvada hacia arriba, es decir, lo que llamábamos convexa, o curvada hacia abajo. ¿Cuándo es hacia arriba? Pues cuando la a es positiva. ¿Cuándo es hacia abajo? Cuando la a es negativa. ¿Vale? Bueno, ¿qué necesitamos estudiar para representar muy bien una parábola? Bueno, pues por supuesto, el dominio va a ser todos los números reales, porque es un polinomio. O sea que en todas las funciones polinómicas, el dominio son los números reales. Al no tener denominadores, ni logaritmos, ni ningún otro problema matemático, pues ya está. Entonces, en el estudio necesito los puntos de corte con los ejes. Os recuerdo que para ver los puntos de corte con el eje X hacíamos la ecuación fx igual a 0 y resolvíamos, ¿no? Y con el eje Y solo había que hacer f de 0 y calcular lo que sale. También necesitamos hallar las coordenadas del vértice de la parábola, que es el máximo o el mínimo de la parábola. Bueno, pues el vértice tiene dos coordenadas, la x y la y. La x tiene la siguiente fórmula: menos b partido de 2 por a. ¿Vale? Esta fórmula la tendréis que haber dado en algún otro año, pero esta fórmula hay que conocerla, ¿eh? Bueno, entonces imaginad que yo saco la x y me sale un número, el que sea. Pues para calcular la y, tendría que hacer f de lo que me haya salido este número. ¿Vale? Sustituir este número que me salga en la función y lo que me dé es la y, la altura, como siempre. Vale. Las parábolas también tienen lo que se llama un eje de simetría.
sea curvada hacia arriba o hacia abajo, sí que sabemos que son simétricas respecto a su vértice, ¿verdad? Esta rama es simétrica a esta respecto a este eje. Vale, o sea que podemos hablar de que el eje de simetría está en x igual a algo. X igual a 2 o x igual a 3. En cierta x tenemos el eje de simetría. Entonces eso lo ponemos así, eje de simetría. ¿Dónde lo tenemos? El eje de simetría, pues justo en la x del vértice, en la x del vértice. Vale. Pues venga, vamos a hacer un estudio sobre estas. Ejemplo. Estudiar y representar esta parábola. X al cuadrado menos 5x más 6. Pues empezamos. Puntos de corte. Con el eje X, pues ya sabéis, hay que resolver la ecuación, la función igual a 0. Es de segundo grado, hacemos la fórmula o las fórmulas de Cardano y sale 2 y 3. Cuidado, esto significa que no es que pase por el punto 2,3, sino que pasa por el 2,0 y el 3,0. 2,0 es un punto y 3,0 son puntos de corte con el eje X. Y con el eje Y hay que hacer f de 0. 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6 queda 6. O sea que el punto es el 0, 6. Tenemos ahí 3 puntos de corte con los ejes. Que de hecho, si os parece, los voy a ir marcando. Ay, disculpad que estoy viendo que la pizarra está un poco ahí. Venga, sigo por aquí. Decía que voy a ir haciendo unos ejes para tener un sitio donde ir dibujando. Por aquí y por aquí. Vale. ¿Qué más queda? Vértice. Bueno, podéis marcar los puntos de corte ya si queréis. El 2,0 es este, el 3,0 es este y el 0,6 este. Además, sabemos que la parábola, como el coeficiente principal es 1, va a ser curvada hacia arriba, convexa. O sea que seguro que tiene que hacer una cosa como así, ¿no? Pero vamos a garantizar que ese dibujo es cierto sacando el vértice y el eje de simetría. Bueno, pues para el vértice decimos la x es menos b entre 2a. Menos b sería menos 5, o sea 5 entre 2 por 1. 5 medios. O bien 2,5. Esa es la x del vértice. ¿Y cuánto vale la y del vértice? Pues f de 2,5. F de x. Vamos aquí y sustituimos el 2,5. 2,5 al cuadrado más 6 es 12,25. Menos 5 por 2,5 al final sale menos 0,25. Esto lo hacéis con la calculadora. O sea que ¿cuál es el vértice? El punto 2,5 menos 0,25. Ya se lo vamos a marcar en rojo. El 2,5 está por aquí, ¿no? Más o menos, entre el 2 y el 3. Y menos 0,25, pues entre el 0 y el 1, pues muy poquito. Por ahí, ese es el vértice. Vale. Y ya nos falta solo pensar en el eje de simetría. El eje de simetría simplemente hay que recordar que pasa por el vértice. Es decir, es una recta vertical que pasa por el vértice. Es este. ¿Vale? Eje de simetría. ¿Qué x es? Pues 2,5, ¿no? La del vértice. El eje de simetría está en x igual a 2,5. Bueno, pues ya está. Ya con estas pistas unís con mucho cuidado. Intentad que no haga pico, sino que sea todo curvo. ¿Veis? Y ahora continuáis de manera más o menos simétrica. Y esta sería nuestra parábola.
Cosas que os pueden ocurrir. Bueno, os puede ocurrir que la ecuación esta que intentáis hacer al principio que no tenga solución. ¿Eso qué significa? Pues si intentamos sacar los puntos de corte haciendo una ecuación y no tiene solución, eso significa que no hay puntos de corte. Veis que todo tiene sentido, ¿no? ¿Qué más cosas os puede pasar? Pues que el vértice justo salga al 0, 0. A veces pasa, que pasa por que el vértice es el origen. Eso puede pasar. Pero vértice siempre tiene que haber. Y luego mucho cuidado porque si el coeficiente principal es negativo, la parábola iría hacia abajo. ¿Vale? La curvatura sería hacia abajo. Por cierto, ¿cuál es el máximo o mínimo en este caso de la parábola? Por si me lo preguntan. Tenemos el mínimo en el vértice, ¿no? Justo en el vértice. El mínimo coincide con el vértice. De la misma manera que si fuera curvada hacia abajo, el máximo sería el vértice. Pues nada, espero que lo hayáis entendido y con esto os podéis enfrentar a los deberes.